El olor a cemento y polvo aún se pega a mi piel, pero hoy, solo me recordaba el abismo que se abría bajo mis pies. Yo, Gabriel, con mis 48 años, sentía el peso de cada uno de ellos en la espalda, una carga que parecía aumentar con cada nuevo amanecer en nuestro humilde barrio en la periferia de Sevilla. Mis manos, callosas por el trabajo de albañil, siempre fueron mi garantía, mi herramienta para construir un futuro para mi familia. Pero ese día, al mirarlas, solo veía la incapacidad. Mi empleo, lo único que nos mantenía a flote, se me había escapado de los dedos, como arena. La voz del capataz aún resonaba en mi cabeza: lo siento, Gabriel. Los recortes. No hay manera. Llegar a casa sin el peso de la azada era como cargar una bigorna en el pecho. Rocío, mi esposa, es la fuerza de nuestra familia. Sus ojos, que siempre brillan con una fe inquebrantable, me recibían con un abrazo cálido, pero yo sentía también su preocupación. Ella no preguntaba, ella sentía. Así es ella, una mujer de pocas palabras para el dolor, pero con una resiliencia que me hacía creer en milagros. Rocío encontraba consuelo en la pequeña Biblia gastada que llevaba consigo, sus oraciones eran el aire que respiraba. Yo, por otro lado, sentía mi fe desvanecerse junto con la última gota de sudor de mi trabajo. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? ¿Dónde estaba cuando apenas teníamos que comer? La casa era pequeña, pero llena de la vida de nuestros hijos. Daniel, de 18 años, era mi primogénito. Un muchacho fuerte, con la rebeldía típica de su edad y una inquietud que lo hacía soñar con huir de casa, de Sevilla, de todo lo que consideraba la monotonía de nuestra vida. Rechazaba la fe que Rocío intentaba inculcarle, cuestionaba todo, con esa energía de los jóvenes que piensan que pueden conquistar el mundo solos. Las discusiones con él eran constantes, un choque de generaciones y visiones del mundo. Y Alma, ay, Alma. Mi pequeña, mi niña de 10 años, con una sonrisa dulce que desarmaba a cualquiera y ojos que parecían cargar toda la inocencia del mundo. Alma era nuestra luz, nuestra razón. Pero su luz era frágil. Nació con un problema cardíaco grave, una sombra que nos acompañaba desde el primer día, transformando cada tos, cada fiebre, en una pesadilla. Ya vivíamos al límite, ¿sabes? Cada centavo contado, cada comida planeada. El empleo era nuestra tabla de salvación. Cuando lo perdí, sentí el suelo desvanecerse. No sabía cómo iba a poner comida en la mesa, cómo iba a pagar las cuentas, cómo iba a mantener la promesa de una vida mejor para mis hijos. La desesperanza comenzó a abrazarme, apretando fuerte. Y como si la vida quisiera probar que siempre puede empeorar, la tragedia llamó a nuestra puerta con una crueldad abrumadora. En la misma semana en que me vi sin trabajo, Alma tuvo una crisis. No era una tos común, ni una fiebre pasajera. Sus labios se pusieron morados, su respiración, un silbido aterrador. Rocío y yo la llevamos corriendo al hospital más cercano, con el corazón en la garganta. Las horas en la sala de emergencia se arrastraron como siglos. Los médicos iban y venían, con expresiones serias, susurrando palabras que apenas lograba entender. Y entonces, el diagnóstico que nos destrozó: la crisis había sido demasiado grave. Alma entró en coma. Mi pequeña, con esa sonrisa dulce y los ojos llenos de vida, ahora yacía inmóvil en la cama, conectada a tubos y máquinas que zumbaban como un recordatorio cruel de su fragilidad. El médico, un hombre con una mirada cansada, pero amable, se sentó con nosotros y nos dio la noticia que puso nuestro mundo patas arriba. La situación es muy grave, señora, señor. Necesita un trasplante urgente. Su corazón no aguanta más. La posibilidad de conseguir un corazón compatible, explicó, era mínima. La lista de espera era larga, los donantes eran pocos. Era como buscar una aguja en un pajar, mientras la vida de mi hija se escapaba entre mis dedos. Sentí el aire escasear, el mundo girar. Ese fue el golpe final. Yo, Gabriel, un hombre que siempre creyó en la fuerza del trabajo y la lucha, me vi impotente, de rodillas, sin suelo. La desesperación me consumió, y con ella, la última chispa de fe que aún me quedaba se apagó. ¿Dónde estaba Dios ahora? ¿Por qué nos castigaba tanto? Recordé las palabras de Daniel, su rechazo a la fe. Y comencé a cuestionarlo todo. Si Dios existía, ¿por qué permitiría tanto dolor a una niña inocente?
¿Por qué nos quitaría todo de una vez? Miraba a Rocío, que aún murmuraba sus oraciones, con los ojos fijos en Alma, con una serenidad que no lograba entender. Yo solo sentía rabia, frustración y un miedo paralizante de perder a mi hija. Rocío tomó mi mano, sus ojos llorosos, pero firmes. «Gabriel», dijo, con voz suave, pero con una convicción que me impactó. «Dios no nos ha abandonado. Todavía no». Esas palabras, cargadas de una fe que yo había perdido, me irritaron y me conmovieron al mismo tiempo. No veía salida, solo oscuridad. Pero ella veía una luz, por pequeña que fuera, al final del túnel. Mientras me hundía en mi propia desesperación y cuestionamientos, una figura serena y envejecida pasaba por los pasillos del hospital. Una monja. La observé durante algunos días, cuidando a los niños, hablando con los padres, con una calma que me parecía surrealista. No lo sabía, pero Sor Pilar estaba a punto de entrar en nuestras vidas de una manera que lo cambiaría todo, para Rocío, para mí y para el futuro de nuestra pequeña Alma. La duda y la desesperanza me consumían, pero el destino, con sus caminos misteriosos, ya estaba tejiendo la siguiente línea de nuestra historia. Pero, ¿cómo podría esta monja ayudarnos cuando todo parecía perdido y mi fe estaba en pedazos? Ese hospital, que debería ser un lugar de curación, parecía un laberinto de angustia. El olor a desinfectante se mezclaba con mi propia desesperación, y cada pitido de las máquinas conectadas a Alma era un golpe en mi pecho. Yo, Gabriel, me sentía impotente, como un león herido que no puede proteger a su cría. Mis manos, antes tan fuertes, ahora temblaban ante el menor pensamiento de perder a mi pequeña. La fe, que antes era una luz distante, se había apagado completamente en mí, reemplazada por un vacío frío y cortante. Miraba a Rocío, mi esposa, y no entendía cómo lograba mantener esa serenidad, esa fe inquebrantable, mientras nuestro mundo se derrumbaba. Ella pasaba horas junto a la cama de Alma, murmurando oraciones en voz baja, sosteniendo la manita inerte de nuestra hija. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Alma, como si su propia creencia pudiera mantenerla viva. Veía el dolor en ella, sí, un dolor profundo que ninguna oración podía borrar, pero no se rendía. Dios no nos ha abandonado, Gabriel. Solo nos está probando, repetía, con una voz que me irritaba y me calmaba al mismo tiempo. Para mí, la prueba ya era demasiado, la carga insoportable. Solo quería una respuesta, una señal, cualquier cosa que me sacara de esa oscuridad. Daniel, nuestro hijo mayor, apenas lograba quedarse en la habitación. El dolor de ver a su hermana en ese estado era demasiado para él, y se refugiaba en los pasillos del hospital, con el rostro endurecido, como si intentara luchar contra algo invisible. Los días se arrastraban en una rutina dolorosa. Las conversaciones con los médicos eran siempre las mismas: necesitamos un donante. La prioridad es alta, pero la compatibilidad es rara. Cada palabra era como una sentencia. Intentaba conseguir algún trabajo esporádico, cualquier cosa, para cubrir los costos del hospital, los medicamentos. Vendí lo poco de valor que teníamos en casa. Pero los recursos se agotaban, y el peso de nuestra situación financiera aplastaba cualquier resto de esperanza. Me sentía fracasado, incapaz de proveer, de proteger, de salvar a mi hija. Las noches eran en vela, pasadas en sillas incómodas del hospital, observando a Alma, sintiendo la desesperación apretar. Fue en una de esas noches sin sueño que la vi de nuevo. Una figura pequeña, con el hábito gastado y una mirada que parecía cargar la sabiduría de 1000 años. Era Sor Pilar, la monja anciana que había notado días atrás. Se movía por los pasillos como una sombra silenciosa, siempre con una palabra de consuelo, una sonrisa amable, un toque suave en las manos de los padres que, como yo, esperaban un milagro. La observaba de lejos, escéptico, pero intrigado. ¿Qué la hacía tener tanta paz en un lugar de tanto dolor? Una noche, mientras estaba sentado solo en el pasillo, con la cabeza entre las manos, sintiendo el mundo derrumbarse sobre mí, Sor Pilar se acercó. Se sentó a mi lado, sin decir una palabra, solo su presencia ya era un bálsamo. Sentí un calor extraño emanar de ella. Después de un largo silencio, habló, su voz suave como un susurro, pero firme como una roca. Tu corazón está pesado, hijo mío. Siento tu dolor. Levanté la cabeza, sorprendido. Ella no me conocía, pero parecía leer mi alma. Mi hija está muriendo, hermana, respondí,
con la voz quebrada por la amargura y la rabia. ¿Y Dios? Dios no está escuchando. Sor Pilar me miró a los ojos, y no había juicio, solo compasión. Dios siempre escucha, Gabriel. A veces, las respuestas vienen de formas que no esperamos. La fe no es la ausencia de dolor, sino la fuerza para soportarlo y ver la luz incluso en la oscuridad más profunda. Tomó mi mano, y un calor inexplicable me recorrió, un calor que hacía mucho tiempo no sentía. No intentó convencerme, solo me ofreció un hombro, una presencia. A partir de ese día, Sor Pilar se convirtió en un pilar de apoyo no solo para Rocío, sino también para mí, aunque yo aún resistía su mensaje de fe. No hablaba solo de Dios, hablaba de esperanza, de resiliencia, de encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos, incluso cuando todo parece perdido. Pasaba horas con Rocío, orando, conversando, dándole un consuelo que yo no lograba ofrecer. Y, poco a poco, con una paciencia que solo las almas más puras poseen, intentaba tocar mi corazón endurecido. Me contaba historias de otros niños que había cuidado, de milagros que había presenciado, no de una manera fanática, sino con la simplicidad de quien cree en la bondad del universo. Seguía escéptico, sí. Pero la presencia de Sor Pilar en el hospital, cuidando de los niños, trayendo una paz sutil a los padres desesperados, era un recordatorio constante de que había algo más allá de mi dolor inmediato. Traía consigo un olor a incienso y flores, un contraste con el ambiente estéril del hospital, y su figura, aunque tan frágil por la edad, era imponente en su fe. Siempre traía un pequeño juguete o un dibujo para Alma, incluso si la niña estaba en coma, como un gesto de cariño que me emocionaba más de lo que quería admitir. Mientras la esperanza de un corazón compatible para Alma disminuía cada día, y mi fe seguía en pedazos, la presencia de Sor Pilar se volvía más constante en nuestras vidas. No lo sabía, pero el destino, en su infinita sabiduría, estaba a punto de presentarnos otra pieza fundamental de este complejo rompecabezas, alguien que entraría en nuestras vidas de forma inesperada y traería consigo la posibilidad de un giro que nunca imaginaría. Pero, ¿quién sería esa persona, y cómo encajaría en nuestra historia de dolor y búsqueda de un milagro? Los días en el hospital se convirtieron en una eternidad dolorosa. Cada mañana traía la misma rutina de visitas y la misma angustia. Yo, Gabriel, me sentía atrapado en una mazmorra de desesperación. El silencio del cuarto de Alma, que antes se llenaba con su risa dulce, ahora era un tormento. Los pitidos de las máquinas eran la banda sonora constante de nuestra tragedia, y el olor del hospital, con cada respiración, me recordaba la fragilidad de la vida de mi hija. Mi corazón estaba en pedazos, y cada gramo de fe que Rocío irradiaba parecía solo acentuar mi propia incredulidad. No lograba entender cómo ella, ante todo, aún podía susurrar, Dios tiene un plan, con tanta convicción. Pasaba las noches en vela en la silla incómoda junto a la cama de Alma, observando su pecho subir y bajar rítmicamente, una prueba cruel de que estaba allí, pero no estaba. Cada mirada al pequeño cuerpo inmóvil de mi hija me aplastaba. Me preguntaba, ¿por qué ella? ¿Por qué una niña tan pura e inocente? Las palabras del médico resonaban en mi cabeza como un coro fúnebre, trasplante urgente, posibilidad mínima. El peso de mi impotencia era tan grande que apenas podía respirar. El poco dinero que nos quedaba se iba rápidamente, consumido por los costos invisibles de una vida en el hospital. Rocío, sin embargo, era la imagen de la resiliencia. Mientras yo me hundía en mi propio abismo, ella se aferraba a su Biblia, las páginas marcadas por tantas lágrimas y oraciones. Cantaba para Alma, en voz baja, las viejas canciones de cuna que la hacían dormir cuando era bebé. A veces, la veía llorar en silencio, el rostro marcado por el agotamiento y el dolor, pero nunca se dejaba quebrar. Su fuerza venía de un lugar que yo ya no lograba alcanzar. Ella era la fe personificada, y yo, la duda ambulante. Sor Pilar continuaba su ronda bendita por el hospital. Su presencia era como un pequeño rayo de sol en un día nublado. Siempre se detenía en el cuarto de Alma, no para dar sermones, sino para simplemente estar allí. Su mano arrugada tocaba la frente de Rocío, y sus ojos gentiles encontraban los míos, transmitiendo una paz que me perturbaba. Me hablaba de la fuerza de la oración, de la esperanza que nunca muere, de los milagros que ocurren cuando menos lo esperamos. La escuchaba, escéptico, pero no lograba apartarla. Había algo en ella, un aura de bondad y verdad, que me impedía darle la espalda. Gabriel, la fe es como una pequeña semilla, me dijo un día, mientras me ofrecía un café que ella misma había traído.
aunque no la veas crecer, está ahí, esperando el agua y el sol para brotar. A veces, las mayores pruebas son las que nos llevan a encontrar la fuente más profunda de nuestra fe. Solo asentí, sus palabras resonando en mi mente, pero sin encontrar terreno fértil en mi corazón árido. Mi hijo, Daniel, también se sentía impotente. Entraba en el cuarto, miraba a Alma por unos minutos y salía, incapaz de lidiar con el dolor de ver a su hermana en ese estado. Veía el dolor en él, la angustia de quien no sabe qué hacer. Él y Sor Pilar, de alguna manera, eran los opuestos que necesitaban encontrarse. La tensión dentro de mí crecía cada día. La desesperanza de perder el empleo, de ver a mi hija en esa cama, de sentir mi fe desmoronarse, todo se mezclaba en un nudo en la garganta. Veía a otros padres en el hospital, algunos con historias aún más tristes, pero parecía que nadie estaba tan perdido como yo. La esperanza de un corazón compatible para Alma disminuía con cada informe médico. Éramos solo una familia más en la larga lista de espera, rezando por un milagro que parecía nunca llegar. Fue entonces cuando un nuevo elemento entró en escena, de forma inesperada. En el cuarto al lado del de Alma, que antes estaba vacío, internaron a un hombre. Parecía tener mi edad, tal vez un poco mayor, con un rostro marcado por la vida y una mirada que ya había visto demasiado. Supe que había sufrido un accidente en una obra, una viga le había caído encima. Era Andrés. Andrés tenía un aura diferente. Era escéptico, duro, con una manera de hablar que no dejaba espacio para sentimentalismos. Lo escuchaba hablar con los enfermeros, con una voz ronca y una ironía que me llamaba la atención. No hablaba de fe, ni de esperanza. Hablaba de la dura realidad de la vida, de errores del pasado, de las cicatrices que cargaba. De alguna manera, su frialdad era un espejo de mi propio dolor, pero sin la esperanza que Rocío y Sor Pilar intentaban transmitirme. Sor Pilar, con su paciencia infinita, también visitaba a Andrés. Los veía conversar, ella con su voz suave, él con la voz áspera. Recuerdo haber oído un fragmento de una conversación: la vida te da oportunidades de redención, hijo mío. Solo tienes que querer verlas. Andrés solo gruñía, pero notaba un cambio sutil en su mirada. No la apartaba. Poco a poco, la barrera que había construido a su alrededor parecía resquebrajarse. Me sentía extrañamente conectado a él, un compañero de infortunio, alguien que también estaba luchando contra sus propios demonios. No lo sabía, pero la vida de Andrés estaba a punto de cruzarse con la nuestra de una manera que nadie podría prever, y su destino cambiaría el curso del nuestro para siempre. Pero, ¿cómo un expresidiario, con una vida de dolor, podría ser la respuesta a nuestra oración más desesperada? Los días se arrastraban, pesados como plomo. Cada mañana, al entrar en el cuarto de Alma, la escena era la misma: mi pequeña inmóvil, conectada a cables y tubos, respirando con la ayuda de las máquinas. Yo, Gabriel, sentía un nudo apretado en el estómago, una mezcla de angustia y rabia. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Alma? Rocío, con su fe inquebrantable, continuaba a su lado, rezando, cantando en voz baja, sus lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. La veía, tan fuerte, y me sentía débil por haber perdido mi propia fe, por sentirme aplastado por una desesperación que parecía no tener fin. Las palabras del médico, sobre la dificultad de encontrar un donante compatible para el trasplante de corazón, resonaban en mi cabeza como una sentencia. Cada día que pasaba, la posibilidad disminuía, y sentía la vida de Alma escaparse entre mis dedos. Daniel, mi hijo mayor, apenas aparecía en el hospital. No lograba lidiar con el dolor de ver a su hermana en ese estado. Lo veía de lejos, el rostro endurecido, la rebeldía en sus ojos transformándose en una tristeza profunda. Se negaba a creer en milagros, como yo, pero por razones diferentes. Él se alejaba de la fe por rebeldía, yo, por agotamiento. Fue en ese ambiente de desesperación que la presencia de Sor Pilar se convirtió en un pequeño oasis. No era insistente, no me predicaba sermones. Solo me ofrecía su calma, su presencia. La veía conversar con Andrés, el expresidiario del cuarto de al lado, que ahora compartía nuestro piso en el hospital. Andrés, con su postura escéptica y su voz ronca, parecía tan endurecido por la vida como yo. Hablaba poco, pero percibía que las palabras suaves de Sor Pilar comenzaban a tocar algo dentro de él. Me sentía extrañamente atraído por la figura de Andrés. Era un espejo de mi propio dolor,
pero con una capa extra de cicatrices. Sus historias, que contaba poco a poco a Sor Pilar y que yo terminaba escuchando sin querer, hablaban de una vida de errores, de elecciones equivocadas, de tiempo perdido tras las rejas. Había una tristeza profunda en sus ojos, un arrepentimiento que intentaba ocultar con una fachada de dureza. Era un hombre que no esperaba nada de la vida, y tal vez por eso, cada pequeña gentileza de Sor Pilar parecía sorprenderlo. Una noche, Rocío y yo estábamos agotados. Alma había tenido un pequeño empeoramiento, y la tensión era casi insoportable. Salí del cuarto para respirar un poco, y encontré a Andrés en la sala de espera, con el brazo enyesado, mirando al vacío. Por primera vez, comencé a conversar con él de verdad. No sé qué me dio. Tal vez la soledad, tal vez la necesidad de hablar con alguien que parecía entender un poco de mi propio infierno personal. «Tu hija está muy mal, ¿verdad?», preguntó Andrés, con una voz más suave de la que esperaba. «Sí», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesita un corazón nuevo. Pero la posibilidad es mínima». Él negó con la cabeza, un suspiro pesado escapando de sus labios. «La vida es una desgracia, Gabriel. Intentas, pero al final, te derriba». Sus palabras eran amargas, pero no pude contradecirlo. Mi propia fe estaba tan sacudida como la suya. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Sor Pilar se acercó, trayendo consigo el olor a incienso y una paz que contrastaba con nuestra amargura. No se dirigió a nosotros directamente, sino que comenzó a contar una historia, una parábola sobre un jardinero que plantó una semilla en un suelo árido y, aun frente a la sequía, continuó regándola, creyendo que la vida brotaría. Andrés, que antes parecía indiferente, comenzó a escucharla, con una expresión de curiosidad. Sus ojos, antes tan duros, se suavizaron un poco. Sor Pilar hablaba de redención, de la oportunidad de hacer el bien, incluso después de una vida de errores. Decía que cada persona tiene un propósito, y que el mayor arrepentimiento no es lo que se hizo, sino lo que se dejó de hacer. Sus palabras eran para Andrés, lo sabía. Pero también resonaban en mí, tocando la herida de mi fe perdida. Observé a Andrés en los días siguientes. Comenzó a leer. No libros de religión, sino algunas novelas que Sor Pilar le traía. Lo vi sonreír una vez, una sonrisa triste, pero una sonrisa. Hablaba con la monja durante horas, y sentía que algo estaba cambiando dentro de él. Parecía estar abriéndose, dejando caer la armadura. No sabía qué estaba haciendo Sor Pilar, pero estaba operando un pequeño milagro en el corazón endurecido de Andrés. Rocío también notaba el cambio. «Está encontrando la luz, Gabriel», me dijo, con un brillo en los ojos. Yo solo suspiré. La luz para Andrés era una cosa, pero para nuestra alma, la luz parecía disminuir cada día. Los médicos nos llamaron de nuevo. La expresión en sus rostros era de cansancio y frustración. «No hay compatibles, Gabriel. Lo siento». Las palabras golpearon a Rocío como un rayo, pero ella se negó a caer. Solo cerró los ojos y murmuró una oración más fervorosa. Sentí mi mundo derrumbarse de nuevo. ¿Era el fin? Mi fe, que Sor Pilar intentaba reanimar, murió de una vez en ese momento. Miraba a mi hija, tan frágil, y solo sentía un dolor lacerante. ¿Qué haría? ¿Cómo lograría seguir adelante sin ella? Esa misma noche, mientras la desesperación me consumía, un alboroto comenzó en los pasillos del hospital. Ruidos de camilla, enfermeras corriendo, voces ansiosas. Salí del cuarto de Alma, curioso y aterrado. Y vi, de lejos, a Andrés siendo llevado apresuradamente a la UCI. Su rostro estaba pálido, y parecía luchar por respirar. Había sufrido un segundo derrame cerebral súbito. Mi compañero de desgracias, el hombre que comenzaba a encontrar un camino hacia la redención, ahora luchaba por su propia vida. ¿Qué significaría esta tragedia para nosotros? ¿Qué guardaba aún el destino en sus planes crueles para mi familia y para la vida del propio Andrés? El alboroto en el pasillo no cesaba. Enfermeras y médicos corrían, las voces se mezclaban en un murmullo de urgencia y aprensión. Yo, Gabriel, sentí un escalofrío en la espalda al ver a Andrés siendo llevado apresuradamente a la UCI. Mi corazón, ya tan castigado por el dolor de Alma, se apretó aún más.
parecía que el destino no nos daría un minuto de paz. Primero mi empleo, luego mi hija, y ahora, el único hombre que parecía entender mi desesperanza estaba entre la vida y la muerte. ¿Qué más nos quitaría la vida? Me quedé allí, paralizado por el impacto, mientras Rocío salía del cuarto de Alma, con los ojos muy abiertos, el rostro pálido. Ella vio el movimiento, la correría, y apenas necesité decir una palabra. Ese ambiente de hospital ya era un presagio de tragedia. Tomé su mano, y nos apoyamos en la pared fría del pasillo, observando la puerta de la UCI cerrarse tras Andrés. No sabía por qué, pero el destino de aquel hombre, un expresidiario que apenas conocía, parecía haberse entrelazado con el nuestro de una manera misteriosa. Las horas siguientes fueron una agonía. Rocío volvió al lado de Alma, su fe inquebrantable como un faro en la oscuridad. Yo, por otro lado, me sentía cada vez más hundido en el abismo del desespero. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué tanto dolor para una familia que ya no tenía nada? Las palabras de Sor Pilar sobre esperanza y redención parecían lejanas, casi un susurro en el viento. Quería creer, pero no podía. Con cada minuto, sentía que estaba perdiendo a mi hija, y con ella, mi propia razón de vivir. Fue entonces cuando Sor Pilar salió de la UCI, su rostro sereno, pero con los ojos cargados de una tristeza profunda. Rocío y yo nos acercamos a ella, con el corazón en la garganta. «Hermana, ¿cómo está Andrés?», preguntó Rocío, con la voz quebrada. Sor Pilar nos miró con compasión y suspiró. «Andrés sufrió un derrame cerebral muy grave. Es irreversible. Él está en muerte cerebral». La noticia nos golpeó como un rayo. Muerte cerebral. Era el fin de la línea para él. El hombre que comenzaba a abrirse a la vida, a la redención, estaba partiendo. Sentí un nudo en la garganta. Así era la vida, cruel e injusta. No sabía qué decir, qué sentir. Era una pérdida más, otra puerta cerrándose en un mundo que parecía haber olvidado la esperanza. Pero Sor Pilar no había terminado. Respiró hondo, y sus ojos encontraron los míos, un brillo extraño en ellos, una mezcla de tristeza y una chispa de algo que no lograba identificar. Antes del último derrame, comenzó, con la voz un poco más trémula, Andrés y yo tuvimos muchas conversaciones profundas. Me habló de su vida, de los errores, del arrepentimiento. Se sentía muy mal por nunca haber hecho el bien en la vida. Y me pidió que registrara algo importante, en caso de que algo le ocurriera. Un testamento informal. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Qué estaba a punto de decir? ¿Qué tipo de testamento? Rocío estaba con los ojos fijos en la monja, su rostro expresando una expectativa que yo no me atrevía a tener. Sor Pilar sacó del bolsillo de su hábito una pequeña libreta gastada, la misma donde anotaba sus oraciones y pensamientos. La abrió en una página específica y leyó, con la voz quebrada. Yo, Andrés, declaro, en plena conciencia, que mi mayor arrepentimiento en esta vida fue no haber tenido nunca la oportunidad de hacer algo bueno, de ayudar realmente a alguien. Si un día me voy, y hay algo en mí que pueda servir para dar vida a otro, especialmente a un niño inocente, quiero donar mis órganos. Es lo mínimo que puedo hacer para intentar redimirme. Que sea mi última oportunidad de hacer el bien. Un silencio pesado cayó sobre el pasillo. Rocío apretó mi mano con fuerza. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Donar órganos? ¿Y para un niño? Una esperanza que no me permitía sentir comenzó a brotar en mi pecho, una esperanza aterradora y casi imposible de creer. Sor Pilar cerró la libreta y nos miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una luz intensa. «Gabriel», Rocío, susurró, con la voz casi inaudible por la emoción. Los médicos hicieron los exámenes. El corazón de Andrés es compatible con Alma. El mundo se detuvo. Mi respiración se atoró en la garganta. ¿El corazón de Andrés? ¿Compatible con Alma? Era un milagro. Un milagro que venía de donde menos lo esperaba. De un hombre que la vida había marcado con tanto dolor y errores, que encontraba la redención en su último acto de amor. Aquel que veía como un espejo de mi propia desesperanza, ahora se convertía en la única esperanza para mi hija. Sentí que mis piernas flaqueaban. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, brotaron sin control.
no eran lágrimas de desesperación, sino de un impacto abrumador, de gratitud, de una fe que, de repente, irrumpía en mi pecho como una fuerza volcánica. Miré a Rocío, que estaba con las manos unidas en oración, el rostro bañado en lágrimas de alegría y alivio, una sonrisa luminosa en sus labios. Ella había creído, había orado, y Dios, en su infinita sabiduría, había respondido de una manera que desafiaba toda lógica. No podía mantenerme en pie. Caí de rodillas allí mismo, en el suelo frío del pasillo del hospital, sintiendo el peso de ese momento. Mis manos se unieron, y por primera vez en años, las palabras salieron de mi boca, no como un lamento, sino como una súplica sincera, una entrega total. La voz salió ronca, entre sollozos, pero cargada de una fe que había reencontrado en medio del caos, en el sacrificio inesperado de un hombre que se redimía en su lecho de muerte. Si esta es tu voluntad, Señor, que así sea. Esas palabras, las primeras oraciones sinceras que salieron de mi boca en mucho tiempo, eran mi rendición, mi aceptación del plan divino, por más doloroso y sorprendente que fuera. El corazón de Andrés, aquel que veía como un escéptico, un hombre sin esperanza, ahora era la única posibilidad de vida para mi alma. ¿Qué nos depararía el futuro tras este inesperado y emocionante giro? El sonido de mi propia voz, ronca y quebrada por la emoción, resonó por el pasillo del hospital. Si esta es tu voluntad, Señor, que así sea. Mis manos estaban unidas, temblando, y las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Yo, Gabriel, estaba allí, de rodillas, por primera vez en años, entregado a una fuerza que había renegado. Rocío se arrodilló a mi lado, sus manos en oración, su rostro una mezcla de alivio y gratitud. Sor Pilar, la monja que nos guió por esa oscuridad, observaba con los ojos llorosos, pero con una sonrisa que parecía irradiar la luz del cielo. El corazón de Andrés, el hombre que el destino cruzó en nuestro camino de forma tan improbable, sería el milagro de nuestra alma. El hospital se transformó en un lugar de esperanza frenética. Los médicos, antes tan pesimistas, ahora actuaban con una energía renovada. Los preparativos para el trasplante de corazón comenzaron de inmediato. Rocío y yo pasamos la noche en vela, ya no con la desesperación de antes, sino con una expectativa nerviosa. Era una mezcla de miedo, gratitud y una fe que había renacido en mí, más fuerte y profunda que nunca. La vida de Andrés, que se cerraba de forma trágica, le daría a mi hija la oportunidad de un nuevo comienzo. Ese expresidiario, que un día fue el espejo de mi propia incredulidad, se transformó en un ángel, la prueba viva de que la redención puede surgir en los lugares más inesperados. Daniel, mi hijo mayor, llegó al hospital a la mañana siguiente. Lo abracé fuerte, y pude sentir la confusión y el dolor en su cuerpo. Le conté sobre el testamento de Andrés, sobre la compatibilidad, sobre el milagro que estaba ocurriendo. Escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Vi la rebeldía en su mirada transformarse en algo más suave, más reflexivo. Por primera vez, Daniel no cuestionó la fe. La magnitud del sacrificio de Andrés, la improbabilidad de esa coincidencia, comenzaba a tocar su corazón endurecido. Fue al cuarto de Alma, y lo vi tomar su manita, una escena que me hizo llorar de alivio y esperanza. Las horas de la cirugía fueron las más largas y angustiosas de mi vida. Cada minuto parecía una eternidad. Rocío y yo estábamos en la sala de espera, tomados de la mano, unidos en oración. Sor Pilar estaba con nosotros, su presencia serena un consuelo inestimable. Hablaba de la fuerza del amor, de los propósitos de Dios, de cómo, a veces, la vida nos quita todo para mostrarnos lo que realmente importa. Yo ya no era el mismo hombre. Ese albañil escéptico, que había perdido la fe, ahora estaba allí, pidiéndole a Dios con cada fibra de su ser. Cuando el cirujano finalmente apareció, su rostro estaba cansado, pero sus ojos brillaban. La cirugía fue un éxito. El nuevo corazón está latiendo fuerte, funcionando perfectamente. Un grito de alivio y alegría escapó de nosotros. Abracé a Rocío con toda la fuerza que tenía, las lágrimas corriendo por su rostro, por el mío. Era un milagro. Alma estaba viva, con un nuevo corazón, un corazón que latía con la generosidad de Andrés. El camino hacia la recuperación de Alma fue largo, pero cada día, ella se fortalecía más. Su sonrisa dulce, que parecía haber estado dormida durante tanto tiempo, comenzó a reaparecer. Sus ojos, antes tan opacos por el sufrimiento, volvieron a brillar con la luz de una niña que ganó una nueva oportunidad. Rocío y yo pasábamos cada minuto a su lado,
agradecidos por cada pequeño avance. Alma estaba allí, de verdad, y eso era todo lo que importaba. Pero las sorpresas de la vida aún no habían terminado para nosotros. En medio de la alegría y el alivio por la recuperación de Alma, Rocío me miró un día, con un brillo misterioso en los ojos, y dijo: «Gabriel, Dios es tan bueno que nos dio otro regalo». La miré, confundido, y ella puso mi mano sobre su vientre, que ya estaba un poco más prominente de lo normal. «Estoy embarazada, Gabriel». Mi mundo se detuvo de nuevo, pero esta vez, fue un impacto de pura felicidad. Un bebé. En medio de toda la oscuridad, la pérdida, el sufrimiento, una nueva vida estaba creciendo dentro de mi Rocío. Era la señal más clara de esperanza, la prueba viva de que la vida siempre encuentra un camino, incluso tras las mayores adversidades. Nuestros ojos se llenaron de lágrimas, pero ahora eran lágrimas de pura alegría y gratitud. 9 meses después, nuestro pequeño milagro nació. Un niño fuerte y saludable. Y no había dudas sobre el nombre. Rocío me miró, y nuestros pensamientos se conectaron. «Se llamará Andrés, Gabriel», dijo, con la voz suave, pero firme. En homenaje al hombre que, en su último acto de bondad, salvó la vida de nuestra hija y nos mostró la verdadera cara del amor y la redención. Ese bebé, el pequeño Andrés, era la prueba de la redención, de la fe, del amor incondicional. Era la memoria viva de un hombre que se redimió en el último instante, y la semilla de una nueva esperanza para nuestra familia. La vida nos quitó tanto, pero nos devolvió el doble, con una bendición inesperada. La historia de nuestra familia, que un día estuvo marcada por el dolor y la desesperación, ahora era un testimonio de que los milagros ocurren, incluso cuando todo parece perdido. Y fue así, con el corazón lleno de gratitud y una fe renovada, que la familia Martínez se reunió nuevamente en la pequeña iglesia del barrio, la misma donde Rocío siempre oró. Alma, ahora sonriente y llena de energía, tomada de la mano de Daniel, que ahora tenía un brillo diferente en los ojos, un brillo de fe y de reencuentro. Rocío, con el pequeño Andrés en brazos, y yo, Gabriel, con el pecho lleno de un amor y una fe que nunca pensé que sentiría de nuevo. Un culto sencillo, pero rebosante de gratitud, demostrando a todos que, sí, los milagros ocurren cuando el amor y la fe se encuentran, y que incluso en las profundidades de la oscuridad, la luz de la esperanza puede surgir de donde menos se espera. El milagro había ocurrido. Alma, mi pequeña, se estaba recuperando, y su sonrisa de vuelta iluminaba nuestros días más que el propio sol de Sevilla. Yo, Gabriel, con la fe renovada y el corazón rebosante de gratitud, observaba cada pequeño avance de ella como el mayor regalo de Dios. Rocío, más que nunca, era la personificación de la fe inquebrantable, y el anuncio de su embarazo, con el bebé Andrés creciendo en su vientre, era la prueba viva de que la vida siempre encuentra un camino, incluso tras la oscuridad más profunda. Daniel, mi hijo mayor, antes tan escéptico, ahora mostraba un brillo diferente en los ojos, un brillo de quien comenzaba a ver algo más allá de la razón. Sor Pilar, nuestra guía, observaba todo con una sonrisa serena, una confirmación silenciosa de que el bien siempre vence. La familia Martínez estaba reconstruida, más fuerte y unida que nunca. La vida parecía, finalmente, darnos una tregua. Había conseguido un nuevo trabajo, modesto, pero suficiente para mantenernos. El hospital, que antes era un símbolo de desesperación, ahora era un lugar de recuerdos de un milagro. Visitábamos la tumba de Andrés, el expresidiario que se redimió en su último acto de bondad, y Rocío y yo le hablábamos de la Alma, para que conociera la historia de su corazón, de aquel héroe improbable. Daniel, incluso, comenzó a interesarse por la historia de Andrés, leyendo los libros que Sor Pilar sugería, buscando entender la redención. Nuestra rutina se adaptaba a la nueva realidad. Alma, vibrante y llena de energía, era la alegría de la casa. Daniel, antes reservado, pasaba más tiempo con nosotros, ayudando a Rocío con los preparativos para la llegada del bebé. Me sentía completo, en paz, como no me sentía en mucho tiempo. Las noches estaban llenas de planes para el futuro, con la certeza de que Dios nos había dado una segunda oportunidad, un milagro doble. Ya imaginábamos al pequeño Andrés corriendo por la casa, llenando nuestros días de aún más risas. Pero la vida, a veces, tiene una manera peculiar de sorprendernos, especialmente cuando pensamos que todo está perfecto. Unas semanas antes de que Rocío diera a luz, ella comenzó a sentirse extraña. No era el cansancio normal del embarazo, ni las molestias comunes. Estaba pálida,
con dolores que iban y venían, y una fatiga que la abatía. Insistí en que fuera al médico. Rocío, siempre fuerte y reacia a quejarse, terminó cediendo. Fuimos al hospital, con el corazón un poco aprensivo, pero seguros de que sería algo pasajero. Los resultados de los exámenes llegaron, y la médica, con una expresión seria, pidió hablar con nosotros en una sala aparte. Ese escenario de hospital, la sala fría, el silencio tenso, todo me remitió a aquellos días de angustia con Alma. Sentí un escalofrío. La médica carraspeó, y su voz, aunque profesional, parecía llevar el peso de una noticia terrible. Señora Rocío, comenzó, mirando directamente a mi esposa, los exámenes revelaron una complicación seria. Sus riñones están comprometidos. El embarazo está acelerando la insuficiencia renal. Necesitamos un trasplante de riñón. Es urgente. Mi mundo dio un vuelco. ¿Trasplante? ¿Otra vez? ¿Para Rocío? Esto no podía estar pasando. La miré, su rostro pálido, los ojos muy abiertos, el impacto visible en cada fibra de su ser. Rocío, la mujer de fe inquebrantable, que me guió por la oscuridad, que me devolvió la esperanza, ahora estaba en peligro. Sentí el suelo desvanecerse bajo mis pies nuevamente. La alegría de la espera por el bebé Andrés se mezclaba con un pavor indescriptible. Pero, ¿y el bebé?, susurró Rocío, con la mano sobre el vientre, la voz casi inaudible. La médica suspiró. Es una elección muy difícil, señora. Continuar con el embarazo puede agravar rápidamente su condición, poniendo su vida en riesgo. La única forma de garantizar su supervivencia es interrumpir el embarazo e iniciar el proceso de trasplante de riñón de inmediato. Esas palabras cayeron sobre nosotros como un rayo. ¿Interrumpir el embarazo? ¿Perder al bebé que era el símbolo de nuestra nueva vida, de nuestra redención? ¿El hijo que sería un homenaje a Andrés? Miré a Rocío, la desesperación volviendo a abrazarme. ¿Dónde estaba la justicia en esto? Apenas habíamos salido de una tormenta y ya enfrentábamos otra, aún más cruel. Era como si estuviéramos siendo probados de nuevo, pero esta vez, la elección era insoportable. Rocío, a pesar del impacto y el dolor, mantuvo un hilo de su fe. No, dijo, con la voz débil, pero firme. No voy a renunciar a mi hijo. Confío en Dios. Nos mostró un milagro antes, puede mostrar otro. Su decisión me asustó y me admiró al mismo tiempo. Estaba dispuesta a sacrificar su propia vida por nuestro bebé. Me sentí en un dilema terrible. Mi esposa, mi roca, en peligro inminente. Nuestro bebé, el regalo de Dios, también en riesgo. Corrí hacia Sor Pilar, con la voz quebrada, contándole la nueva pesadilla que se abatía sobre nosotros. Ella me escuchó con la serenidad de siempre, pero pude ver una sombra de preocupación en sus ojos. La fe es la prueba de las cosas que no se ven, Gabriel, me recordó, con la voz suave. Pero a veces, la voluntad de Dios se manifiesta en sacrificios que parten el corazón. No sabía qué hacer. Sentía que la vida nos estaba probando de una manera cruel y definitiva. Era una elección imposible, la vida de mi esposa o la vida de nuestro bebé. ¿Qué hacer cuando el milagro de la esperanza se convierte en el mayor de los dilemas? ¿Qué nos pediría la fe ahora? ¿Cómo saldríamos de esta prueba que parecía, una vez más, llevarnos al límite de la desesperación, y esta vez, con elecciones tan dolorosas? El gran final se acercaba, y no sabía si tendríamos fuerzas para enfrentarlo. La noticia sobre la salud de Rocío nos había arrojado a un abismo aún más profundo. ¿Interrumpir el embarazo para salvar su vida, o arriesgarlo todo por nuestro bebé Andrés? La elección era inhumana. Yo, Gabriel, me sentía impotente, nuevamente de rodillas, no ya por la fe perdida, sino por un dilema que desgarraba el alma. Rocío, mi mujer de fe inquebrantable, permaneció firme en su decisión, no renunciaría a nuestro hijo, confiaría en Dios, sin importar el costo. La amaba más que a nada, y verla dispuesta a sacrificarse por una nueva vida me mostraba la verdadera dimensión de su creencia. Los días que siguieron fueron una batalla contra el tiempo. La condición de Rocío empeoraba, y el riesgo para ella y el bebé aumentaba con cada hora. Alma, que ya estaba en casa, recuperándose, sentía la tensión en el aire, con sus ojos curiosos y preocupados. Daniel, mi hijo mayor,
ahora un hombre madurado por el dolor y las revelaciones, nos veía angustiados. Pasó la noche investigando sobre trasplantes de riñón, sobre donantes vivos, sobre todas las posibilidades que parecían remotas. Quería ayudar, quería ser la solución, lo que me llenaba de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Sor Pilar, nuestra guía espiritual, no nos dejó ni un instante. Nos visitaba diariamente, trayendo palabras de consuelo, oraciones y, sobre todo, esperanza. Nos recordó la historia de Andrés, el donante del corazón de alma. Dios actúa de maneras misteriosas, Gabriel. A veces, el milagro viene del sacrificio, de donde menos esperamos. Sus palabras, aunque llenas de fe, también llevaban una melancolía que me dejaba aprensivo. Fue entonces cuando Daniel nos llamó. Sus ojos estaban rojos de cansancio, pero había una determinación en su mirada que me sorprendió. Papá, mamá, comenzó, con la voz firme. Investigué. Las personas de la familia pueden ser donantes compatibles para un riñón. Y hice los exámenes. Mis riñones son compatibles con los de mamá. El silencio cayó en la sala. Rocío me miró, y yo miré a Daniel. Mi hijo, el rebelde, el escéptico, estaba dispuesto a dar un pedazo de sí para salvar a su madre y al hermano que aún no había nacido. Era un acto de amor tan grande, tan puro, que me dejó sin palabras. Rocío comenzó a llorar, un llanto de alivio, de gratitud, de orgullo inmenso. No, hijo mío. No puedo dejar que hagas esto, dijo Rocío, con la voz quebrada, intentando protegerlo. Mamá, tú me enseñaste sobre el amor y el sacrificio. Si estás dispuesta a dar tu vida por mi hermano, yo estoy dispuesto a dar un pedazo de la mía por ti y por él, respondió Daniel, con la serenidad de un ángel. Había reencontrado su fe, no en dogmas, sino en el acto de amor más puro que existe. La decisión fue tomada. Daniel sería el donante del riñón para Rocío. Los médicos fueron cuidadosos, pero optimistas. El bebé necesitaba nacer primero, con urgencia, pero harían lo posible para que la cirugía de Rocío ocurriera poco después. Y así fue. El pequeño Andrés nació, un bebé fuerte y saludable, llenando la sala de parto con su primer llanto y nuestros corazones con una alegría indescriptible. Rocío, a pesar de la debilidad, lo sostuvo en sus brazos, sus ojos llenos de lágrimas, una sonrisa agotada, pero luminosa. 2 semanas después, Daniel entró en el quirófano para donar su riñón a su madre. La cirugía fue un éxito. La recuperación de Rocío fue lenta, pero constante. Daniel, con la resiliencia de la juventud, se recuperó rápidamente. Y yo, Gabriel, me vi bendecido con una familia que superó el infierno y volvió más fuerte, más unida, con una fe inquebrantable. Meses después, la vida se había restablecido en nuestra humilde casa, pero ahora llena de luz. Alma corría por la casa, con su nuevo corazón latiendo fuerte, jugando con el pequeño Andrés, que ya comenzaba a gatear, ambos sonriendo. Daniel, ahora un joven responsable y lleno de planes, ayudaba en casa y hablaba con un brillo en los ojos sobre la vida y la fe que había reencontrado. Y Rocío, mi Rocío, la mujer que nos guió por toda la oscuridad, con sus ojos siempre llenos de esperanza, era el centro de todo. Nuestra casa nunca fue rica, pero ahora rebosaba de un tipo de riqueza que el dinero no puede comprar: amor, fe, perdón y una gratitud infinita. Nuestra historia es la prueba viva de que, incluso cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad amenaza con engullir cada rayo de esperanza, Dios actúa de maneras misteriosas. Nos envió un ángel de redención en Andrés, un corazón generoso. Nos mostró la fuerza del sacrificio y del amor incondicional a través de Daniel, que dio vida a su madre y a su hermano. Y nos enseñó que la fe, aquella que Rocío siempre tuvo, es el faro que ilumina el camino incluso en las noches más oscuras. Los milagros ocurren. No siempre son espectaculares ni visibles para todos, pero están en las pequeñas victorias diarias, en los actos de amor y sacrificio, en la resiliencia de un corazón que se niega a rendirse. Nuestra familia es un testimonio de que, cuando la fe se encuentra con el amor, lo imposible se vuelve real, y la esperanza, incluso cuando parece desvanecerse, siempre encuentra un camino de regreso para brillar más fuerte que nunca. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que los milagros ocurren, deja tu comentario abajo y dinos desde qué ciudad o país estás viendo. Y si quieres más historias emocionantes como esta, que inspiran la fe, la superación y muestran la fuerza del amor, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo esperanza.
guión bajo 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 gui. Parte 1.